Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir conectados con Extudia. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, es Juliana Botero, representante de QA, un grupo educativo de universidades en el Reino Unido, con los cuales tenemos convenios hace ya un largo tiempo, quien nos va a hablar sobre las universidades inicialmente y pues nos vamos a centrar en el tema principal que es darles algunas recomendaciones sobre cómo construir un buen personal statement para luego aplicar o tener más posibilidades de aplicar a becas. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Jazz, muy bien, muchísimas gracias, pues, a Extudia, pues, por darnos esta oportunidad y, pues, gracias a todos los estudiantes de Extudia que se están conectando a esta hora y nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos este espacio, porque queremos hacer cosas diferentes, queremos que los estudiantes tengan información valiosa que les ayude a tener más posibilidades de estudiar en el exterior, de poder realizar este proyecto. Entonces, Juli, vamos a empezar hablando un poco sobre el grupo educativo. Cuéntanos acerca de las universidades de manera muy general, porque ya sabes que vamos a entrar ahorita en materia con lo otro, pero para que los estudiantes entiendan un poco sobre esas opciones. Sí, claro, Jazz. Si quieres, voy a empezar acá a compartir un momento mi pantalla de una vez. Em, Dame un segundo. Ah, Bueno, para empezar a comentarles pues a todos los estudiantes quiénes somos nosotros, quiénes somos QA. ¿Me puedes confirmar si ya están viendo la pantalla, por favor? Sí, Vale. ya estamos bien. Bueno, para comentarles un poco de nosotros, de QA, nosotros somos un grupo educativo de 4 universidades en Inglaterra solamente, con las cuales pues obviamente tenemos diferentes programas. Cada una de nuestras universidades se especializa en áreas diferentes. Ahora, en la imagen que están viendo, ven dos de nuestras universidades. Una universidad es University of Roehampton, que queda en Londres, es la universidad que tiene el campus universitario más grande en Londres. Y la otra universidad es Northumbria University, que es la segunda universidad más grande en Inglaterra. Está ahora dentro de las 100 mejores universidades modernas o jóvenes en el mundo. Y particularmente nombré estas dos porque, como dijiste ya al principio, hoy vamos a hablar específicamente de las becas y cómo ustedes pueden hacer para aplicar a estas becas. No vamos a hablar tanto de las universidades, sino cómo pueden hacer ustedes para poder aplicar a una beca a nuestras universidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora becas que son muy especiales para estudiantes latinoamericanos de toda Latinoamérica, donde está Extudia. Entonces, ustedes van a poder aplicar a estas becas tanto a posgrados como a pregrados. Entonces, por eso, digamos que nombré específicamente estas dos universidades, porque también con estas, pues tenemos unas becas más altas, como lo dije anteriormente, para estudiantes latinoamericanos. La idea de hoy entonces es un taller muy especial para ustedes, para que ustedes sepan muy bien cómo construir pues ese personal statement. Am, para comenzar, es muy importante que nosotros entendamos muy bien qué es un personal statement o un ensayo personal, o como en algunas universidades también lo llaman, SOP o Statement of Purpose, como qué quieren hacer ustedes, como el propósito de su aplicación. Y precisamente esto es un personal statement, es un resumen en donde ustedes escriben un poco de ustedes, de cuáles son sus logros, qué es lo que quieren hacer, quiénes son ustedes, qué han hecho antes de venir a la universidad, porque realmente para una universidad no solamente es importante que ustedes nos digan por qué quieren estudiar con nosotros o con algunas de nuestras partner universities, sino también obviamente que nos cuenten un poquito de ustedes. Pero también este taller es muy importante porque este personal statement les va a ayudar a ustedes a conocerse muy bien. No sé, Jazz, si a ti te ha pasado como que a veces a ti te preguntan cuáles son tus skills o cuáles son como tus mayores logros o en qué realmente eres buena y como que a veces te quedas pensando y no sabes qué responder. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, es verdad, y eso le pasa a muchos estudiantes cuando intentan hacer ese tipo de cartas porque no saben cómo expresar esas cosas.
Exacto. Muchas veces cuando nos preguntan a nosotros, bueno, dime cuáles son tus puntos positivos o cuáles son tus fortalezas y también a veces cuando nos preguntan cuáles son tus debilidades, muchas veces pensamos más en esas debilidades precisamente, pero no en esas fortalezas que tenemos. Y hacer un personal statement también les va a ayudar a ustedes como a reconocer esas fortalezas que tienen y además tenerlas muy en cuenta para cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, una entrevista de trabajo, porque este personal statement les va a ayudar a sacar como esa lista de particularidades o qué los hace diferentes a ustedes respecto a otros estudiantes. Porque es muy importante hacer este personal statement. Ahora, más que nunca, yo creo que la competencia en el mundo laboral es supremamente fuerte. Y como yo les estaba diciendo anteriormente, es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son sus hard skills y cuáles son sus soft skills. Ahora se está hablando mucho de estos dos conceptos y muchas personas no lo tienen claro. Y ahorita con el tema de la pandemia se está viendo que es mucho más importante tener estos soft skills. ¿Qué son los soft skills? Por ejemplo, que ustedes sepan relacionarse con otras personas, que ustedes sepan trabajar en equipo, porque no todas las personas sabemos o podemos trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿cómo es el manejo del tiempo? ¿Cómo manejas tu tiempo? Obviamente ahora que casi todos estamos trabajando desde la casa, el manejo del tiempo se ha convertido realmente en un skill muy importante, no solamente para las universidades, sino también para las empresas. Por eso yo les decía que también construir su personal statement les va a ayudar a construir un perfil. Hacer este personal statement obviamente también los va a preparar para futuras aplicaciones. Aparte, no todas las universidades en Inglaterra hacemos entrevistas. Quizá esto es más común en otros países como en Estados Unidos, como en Canadá o como en Australia, por ejemplo, donde en ciertos países les hacen una entrevista antes para poder ingresar a hacer esas maestrías. Esto no es común en Inglaterra. Por eso el tema del personal statement es tan importante. Nosotros también como universidades queremos saber todo sobre ustedes. Digamos que no solamente el hecho de que ustedes quieran estudiar con nosotros es lo que a nosotros nos interesa o que el programa es el programa que a ustedes les llame la atención. No, nosotros también queremos saber que nosotros o el perfil de nosotros hace un match con su perfil y que realmente el programa que están buscando es el programa que nosotros tenemos, porque nosotros realmente no sacamos nada como universidad que ustedes estudien con nosotros y a los 2 meses nos digan, mira, este no era el programa que yo quería hacer, realmente no es lo que yo estoy buscando. Precisamente por eso nosotros queremos saber antes sobre ustedes, para que nosotros veamos realmente que somos la universidad para ustedes. Y hacer este personal statement es una muy buena oportunidad para aprenderse a vender ustedes. Digamos que cuando digo aprender a venderse puede sonar un poco raro, pero nosotros tenemos que comenzar a pensar que nosotros somos una marca, que nosotros somos un producto y tenemos que comenzar a ver cuáles cualidades tenemos que podemos ofrecerle a una empresa, que podemos darle a los demás, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte humana. Entonces, por eso nosotros decimos que es una buena oportunidad para que ustedes comiencen a venderse también como un producto ante los demás. Ahora bien, como yo decía, digamos que desde un principio hay ciertas Juli, qué cosas pena, buenas. Dime. por aquí levanté la mano. Claro. Puedo ir de pronto interviniendo si los estudiantes nos hacen preguntas. Sí, sí, claro, claro que sí. Listo, Ajá. porque aquí Juan José nos pregunta, ¿es bueno hablar de lo que uno no es bueno? Bueno, allá Ayuda, iba. ayuda por el tema de sinceridad, es la pregunta que le hace, o sea, Claro. ser honestos Ajá. en ese sentido. Claro, allá iba. Entonces, primero hablemos de las cosas buenas, digamos, que son buenas nombrar, porque no siempre todas las cosas buenas que tú tienes son bueno nombrarlas en tu personal statement. ¿Qué es bueno nombrarlo en un personal statement? Primero, tu experiencia laboral. Importante que tengan en cuenta que no todas las universidades en Inglaterra
piden experiencia laboral para que ustedes hagan una maestría. Entonces, digamos que no es importante o no siempre es tan importante si no tienes la experiencia laboral, digamos, como desmotivarte para aplicar a una maestría. Muchas veces esta experiencia laboral puede que no tenga mucho que ver con el programa al que van a aplicar, pero como yo les decía, hay ciertos skills que te da un trabajo. Por ejemplo, no sé, trabajaste en un restaurante y digamos que en ese restaurante tenías a cargo ciertas personas. Tener personas a cargo realmente te da algunos skills que otro tipo de trabajos no te los puede dar. Hay otro tipo de trabajos como trabajos de voluntariado que también son muy importantes para cierto tipo de maestrías. Hay unas becas que son las becas del gobierno británico, que son las Chevening, en las que, por ejemplo, este trabajo de voluntariado se tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estas becas de Chevening se dan para estudiantes que quieren desarrollar un proyecto para su país y que quieren de alguna manera ayudar a su país a través de esos estudios que ustedes quieren realizar. Entonces, por eso nombrar, digamos que este tipo de trabajos de voluntariado también es muy importante. También, obviamente, hablar de sus skills, que yo creo que es como la parte más difícil que nosotros siempre tenemos, que es importante que comencemos a tener claro qué características tengo yo que no tienen los demás. También deben hablar, digamos, como parte de algo bueno, obviamente, de los logros académicos que ustedes han tenido, si han sido parte de grupos académicos, si por ejemplo en la universidad donde estudiaron hicieron parte de algún student union, no sé, del equipo, por ejemplo, que representaba a la universidad. Algo muy importante también que ustedes deben nombrar dentro de este personal statement, que es bueno que ustedes lo nombren, es su interés en el programa en el que quieren estudiar. Muchas veces los estudiantes, y ahora que estamos hablando de becas, comienzan y ingresan a Google y te dicen, o no sé si te ha pasado ya, es que llega un estudiante y te dice, mira, yo quiero estudiar, no sé, project management, pero dime las universidades que tengan beca. Digamos que no le nombres otra universidad, sino solamente las universidades que tienen beca, porque el interés está más centrado en la beca que en el programa en sí. Y eso es algo que no es bueno. El interés debe ser en el programa como tal, porque lo que les decía, nosotros no nos interesa que el programa no sea el programa que realmente se adecua a ustedes. Entonces es muy importante que ustedes hagan un research, una investigación muy a fondo del programa que quieren hacer para que después nos puedan comentar a nosotros por qué realmente quieren hacer ese programa. Entonces, realmente, aunque ustedes tengan como la idea de qué área quieren hacer, es importante que entren a revisar muy bien los módulos de esa maestría, que entren a revisar muy bien, digamos, por ejemplo, el ranking que tiene ese programa dentro de otras universidades. Entonces, para que ustedes miren, digamos, ese interés que ustedes van a tener realmente en ese programa. Y algo también que es muy bueno nombrarlo es sus experiencias personales que obviamente pues tengan relación con el programa que quieran hacer. No sé, digamos, trabajaron con su papá, trabajaron con su mamá o en su casa, por ejemplo, fueron el hermano mayor y tuvieron que hacerse cargo, no sé, de sus hermanos o este tipo de experiencias personales que a veces nos hacen nosotros ser como mejor personas y tener otros skills que quizás otras personas pues no han vivido, como esas experiencias de vida que realmente pues nos han ayudado a crecer como personas. ¿Qué no se debe nombrar dentro de un personal statement? Entonces, por ejemplo, algo que no se debe nombrar, pues son tus debilidades. Digamos que eso no es bueno que lo nombres dentro de un personal statement. Por ejemplo, si
trabajaste en algo que no tiene relevancia con lo que vas a aplicar, que no importa en realidad, no es bueno tampoco nombrarlo. Tampoco es bueno que te muestres indeciso, que tú digas como, quizás algún día quisiera llegar a ser, no, tienes que ser una persona segura de lo que tú quieres hacer. Entonces tienes que estar muy seguro de que cuando termines tu maestría, esto es lo que yo quiero llegar a ser realmente. Pero nunca decir maybe o decir tal vez quisiera ser. Yo quiero ser esto, porque también ustedes saben que mucho de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros tenemos en la mente, todas las cosas positivas también las podemos llamar. Entonces, por eso es importante que tú te digas, yo puedo hacer esto y yo lo puedo lograr y yo voy a hacer esto a través de mi maestría o a través de mi programa. Pero también, para que lo tengan muy en cuenta, hacer un personal statement no es hacer una biografía. No es decir, desde un comienzo, cuando yo era pequeño, cuando yo era esto, o desde que yo estaba haciendo lo otro, no. Digamos que no es una biografía completamente de ustedes. Tiene que tener un componente de lo que ustedes son, de lo que ustedes quieren lograr, pero unirlo con lo que ustedes quieren lograr con su programa y a través del programa de la universidad y obviamente digamos que el perfil de la universidad y del programa como tal. Tienen que tener muy en cuenta también en no decir mentiras, porque muchas veces nosotros, digamos, por no tener en cuenta como esas fortalezas de nosotros, entonces comenzamos a decir mentiras. No sé, que de pronto hicieron un trabajo de voluntariado en África, donde aprendieron a compartir con los demás. Bueno, digamos que es algo que en ese momento se me ocurre, pero digamos que si no lo hicieron, pues no lo deben de poner. No deben poner algo que sea mentira como para que ustedes sientan que realmente están diciendo la verdad. Entonces, no es bueno que ustedes obviamente pongan algo que no va a concordar con su perfil ni académico ni profesional. Am, También es muy importante que obviamente no vayan a poner nada que vaya a ser groserías o slangs que pues muchas veces pues, se utiliza también en ciertos países, en Estados Unidos o en Inglaterra hay ciertos slangs que pues no se deberían utilizar. Tengan mucho cuidado también con la gramática. Háganlo revisar también de otra persona que ustedes crean que tiene muy buen inglés. Muchos estudiantes, y también lo he visto, por ejemplo, hacen la redacción de su personal statement primero en español y luego llegan a Google, lo pasan a Google y lo pasan. ¿Qué pasa con Google o el traductor de Google? Muchas veces esas traducciones no están bien hechas o algunas veces lo que ustedes quisieron decir en inglés significa otra cosa. Entonces, lo importante es que ustedes piensen y comiencen a escribirlo en inglés. Si ustedes no saben cómo se escribe tal palabra, pues es importante que vayan a una persona que ustedes sepan que sabe inglés y le pregunten a esa persona. Pero siempre piensen la idea en inglés, no piensen la idea en español, porque como les digo, hay veces que lo que ustedes quieren comunicar en español, en inglés, al traducirlo, significa otra cosa. ¿Vale? No sé si hay otra pregunta mientras, Jazz, o sigo. No, Juli, puedes continuar. No sé si quieres que te mencione de pronto la experiencia que hemos tenido con algunos estudiantes cuando nos preguntan sobre el personal statement. Simplemente quiero dejar este comentario. Muchos nos dicen, ¿tienes de pronto una carta guía para poder tener una idea de cómo se hace? Y nosotros siempre le decimos que es algo de realmente del estudiante. Lo que tú dices debe realmente convencer a la universidad que es un candidato para tener un cupo en esa universidad. Entonces, siempre les decimos a los estudiantes que no tenemos una carta guía para nada y les damos como las recomendaciones de cómo la debe desarrollar y la verdad que esta presentación les va a ayudar muchísimo en eso. Tú acabas de decir algo muy importante
y es, digamos que siempre los estudiantes obviamente hacen un personal statement, obviamente pues para conseguir un cupo en la universidad. Pero digamos que también uno de los objetivos de hacer este mini workshop es que los estudiantes se den cuenta que estos personal statements los está preparando para conseguir un trabajo o para poderse presentar a una entrevista de trabajo. Ahora en Inglaterra han cambiado muchísimas cosas y digamos que el tema del trabajo es uno de esos temas que ha venido cambiando muchísimo. ¿Por qué? Digamos que una de las razones es obviamente el Brexit. El Brexit, el hecho de que Inglaterra haya salido de la Comunidad Europea, ha hecho que haya más demanda de trabajo para los estudiantes internacionales. ¿Por qué? Anteriormente en Inglaterra, digamos que la mayoría de mano de obra eran estudiantes europeos, entonces de Polonia o estudiantes españoles, pero ahora esos estudiantes tienen, para poder ingresar a Inglaterra, tienen que sacar una visa. Y la visa que tienen que sacar es muy parecida a los estudiantes internacionales o de otras nacionalidades. Entonces, no es tan fácil. No sé si hace poco en noticias escucharon que, por ejemplo, había una escasez de gasolina en el Reino Unido y había una escasez también de pollo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría, digamos, de los países que mandaban pues gasolina o que se, perdón, digamos, este tipo de alimentos, las personas que trabajaban en esto, como no tienen visa, ya no pueden entrar a Inglaterra. Por esa razón, hay una gran demanda de mano de obra y realmente pues hay una gran cantidad de ofertas laborales ahora en Inglaterra. Obviamente tienen que tener en cuenta que a partir del 1 de junio de este año también comenzó a regir la Post-Study Work Visa. ¿Qué es eso? Es la oportunidad que ustedes tienen de quedarse 2 años más una vez terminen su programa académico para que busquen trabajo laboral o se queden trabajando laboralmente, profesionalmente. No es trabajo informal, no son trabajos para, digamos, que no tengan que ver con lo que ustedes estudiaron, no, sino ya profesionalmente. Y hay algo muy bueno en los estudiantes latinoamericanos y es que la mayoría de estudiantes pues son estudiantes calificados, son estudiantes que ya tienen una carrera, son estudiantes pues que ya están haciendo una maestría, tienen buen nivel de inglés a comparación o a diferencia de esos estudiantes europeos, porque por ejemplo muchos españoles no tienen muy buen nivel de inglés. Pero pues digamos que era la mayor cantidad de mano de obra que había precisamente porque no necesitaban visa. Entonces, para que tengan en cuenta que este personal statement también los está ayudando a preparar para una entrevista de trabajo o para conseguir un trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la estructura que tiene que tener este personal statement? Digamos que el personal statement debe cumplir o debe responder a las siguientes preguntas. La idea no es que sea pregunta, respuesta, no, sino que con estas preguntas ustedes construyan su personal statement. Lo primero es que piensen por qué Inglaterra. Yo puse como ejemplo Londres, pero pues puede ser otra ciudad en Inglaterra, y no su país. ¿Qué diferencia hay en que ustedes estudien en su país a que ustedes estudien en Inglaterra? Lo otro es por qué la universidad. Y acá viene mucho de lo que les decía anteriormente, y es que deben de hacer su research o deben de hacer su investigación respecto a la universidad particularmente. En Inglaterra hay dos tipos de rankings. Hay uno que se llama Complete University Guide. Este es en cuanto a investigación, en cuanto a research. El componente más importante de todas las universidades en Inglaterra es investigación, el componente de investigación. Entonces, siempre que, por ejemplo, en el caso de Northumbria University, que es una de nuestras partner universities, la universidad ahora está dentro de las 50 mejores universidades en Inglaterra, dentro de 185 universidades en cuanto a investigación. ¿Por qué? Porque muy orgullosamente uno de nuestros profesores desarrolló un ventilador para pacientes de COVID-19. Siempre que las universidades en Inglaterra hacen investigación, suben de ranking.
y obviamente hace que también suba el ranking mundial. Siempre, como ustedes saben, está la pelea entre Inglaterra y Estados Unidos. Ahora bien, sigue la parte del programa. ¿Por qué quieren hacer este programa? ¿Qué quieren lograr con este programa? Quizá ustedes tienen un amigo que les dice, mira, yo hice una maestría de Project Management en Inglaterra y estudió lo mismo que ustedes, pero realmente lo que hizo, lo que consiguió él, es lo mismo que ustedes quieren conseguir con ese programa. Entonces, por eso también es muy importante que ustedes investiguen respecto al programa que ustedes quieren hacer en la universidad. ¿Qué módulos de esa maestría me llaman la atención? ¿Cómo estos módulos o cómo este programa está relacionado con mi experiencia anterior, sea experiencia laboral o sea tu experiencia de vida? Además, deben describir por qué este programa va a beneficiar o cómo este programa me ayuda a mis planes futuros. Y eso es algo que también es muy difícil, creo que para muchas personas, y es pensar también en el futuro. ¿Qué realmente quiero hacer yo cuando termine ese programa académico? Obviamente todos diríamos, bueno, no sé, conseguir un trabajo, ¿verdad? Un trabajo estable o un trabajo profesional. Pero realmente, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres emprender? Que ahora el tema del emprendimiento como que está en auge. am, Pensar muy bien cuáles son tus planes futuros y dejarlos muy bien plasmados en ese personal statement. Muchas veces nosotros devolvemos una o dos veces el personal statement porque el estudiante no es muy claro en lo que quiere hacer, cuáles son sus planes futuros. Muchos escriben simplemente que se quieren quedar en Inglaterra y conseguir un trabajo profesional. Digamos que para nosotros ese tipo de estudiantes no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer luego de que terminen su programa académico. Por eso digamos que como escribir un poquito y también que ustedes piensen realmente cuáles son sus planes futuros. ¿Qué debería o cómo debería ser un personal statement? Debe ser muy conciso, no más de 700 palabras, que es lo ideal, pero también no menos de 500 palabras. Debe ser un texto que sea original, tratar de que no se parezca a otros y lo que tú dijiste, Jazz, es muy importante. No se guíen por el personal statement de otra persona, porque esa persona es otra persona, no es ustedes. No tiene la vida que ustedes tuvieron, no tiene el background que ustedes tuvieron, no conoce las mismas personas que ustedes han conocido en toda su vida. Entonces, es algo original que ustedes mismos hayan creado. Debe ser relevante, obviamente, al programa. ¿Por qué lo digo? Y eso, digamos que me acuerda mucho pues a todos los personal statements que hemos leído. Muchas veces los estudiantes aplican a una, dos, tres, cuatro universidades. Resulta que, no sé, digamos que en Northumberland University la maestría se llama International Project Management, pero en la Universidad de Leeds se llama Project Management with Business. Digamos que programas que pueden sonar iguales, pero son completamente diferentes. Y cuando nos pasan a nosotros el personal statement, dice el nombre del programa de la otra universidad, porque lo que hacen es simplemente hacer el mismo personal statement para las cuatro universidades. Y eso es un error muy, muy grave para los chicos que están aplicando a diferentes universidades. ¿Por qué? Porque aunque puede que las maestrías se llamen casi parecido, los componentes o los módulos de cada maestría son completamente diferentes en todas las universidades y se los puedo asegurar, no hay los mismos módulos en los mismos programas, porque el enfoque de cada universidad de cada programa es completamente diferente. Por último, lo que les decía, pues antes de enviarlo, revisen muy bien la gramática, el spelling, um, que digamos muchas veces también pues los estudiantes no se fijan pues mucho en esta parte. Entonces, la idea de este mini taller, lo primero es que después de hoy empiecen a pensar qué cosas pueden poner en su personal statement, qué cosas positivas de las que yo les nombré que se deben colocar. Como les dije, no todas las cosas positivas se deben de poner. Hagan una lista de las cosas que ustedes creen que quisieran incluir dentro de ese personal statement. Miren diferentes ejemplos, pero
mirar diferentes ejemplos no quiere decir que vayan a copiar exactamente igual lo que la otra persona hizo en su personal statement. Hagan una investigación muy minuciosa del programa que ustedes quieren realizar y el programa en el que ustedes están interesados. Digamos que en esta parte, pues estudia es muy importante en esta parte porque también les puede ayudar a guiar un poco en las universidades y en los programas para que ustedes revisen muy bien, pues digamos, todas esas opciones que podrían tener. Y por último, si quieren también podríamos tener una pequeña charla para hablar, digamos que con ese, respecto al proceso de admisión, con alguna de nuestras partner universities, obviamente estudia también para que sea algo más personalizado, porque como yo les digo, cada uno es un mundo diferente y cada uno quiere lograr algo completamente diferente, ¿vale? Am, digamos que no sé si ahora pues tienen más preguntas. ¿Jazz? Por ahora no, Juli, pero pues la verdad está muy, muy interesante el tema. Esto le va a ayudar a muchos estudiantes a saber un poco más cómo desarrollar esa carta, que es tan importante. Lo que tú Mm, dices, no solamente pues para conseguir un cupo en la universidad, sino para temas laborales, porque recuerden de la gran ventaja que tiene Reino Unido en este momento. Lo que queremos es que busquen otras alternativas. El Reino Unido es un destino espectacular. Puedes trabajar 20 horas mientras estudias la maestría y puedes aplicar a la Post-Study Work Visa, que esa es la gran ventaja ahora. Entonces, por eso es tan importante lo que dice Juli, seleccionar el programa que realmente ustedes, pues que les guste, que sea muy coherente con su perfil, que realmente les aporte académicamente y que yo les digo siempre a nuestros estudiantes, pues digamos que es en lo que te vas a desempeñar después de graduarte, tiene que ser algo que te guste. Entonces esa selección del programa es clave. Nosotros en la asesoría los guiamos, pero obviamente es una decisión muy personal y lo tienen que ver desde ese punto de vista. mm. Exacto. Para los estudiantes, pues que se conecten después con ustedes, Jazz, que quieran tener un poquito más de información, con mucho gusto, esta presentación se las puedo enviar para que ustedes se guíen con esa presentación de cómo pueden hacer este personal statement. Y si quieren, también podemos hacer una asesoría un poco más, que yo en realidad no lo llamo asesoría, sino algo más de coaching, porque pues muchas veces los estudiantes en realidad no saben muy bien qué tipo de maestría puede que mejore, digamos, como ese perfil profesional que tienen. Digamos que a veces un claro ejemplo es, hago un MBA o hago una maestría en negocios. Muchas veces los estudiantes se confunden. ¿Qué es un MBA? ¿Y cuál diferencia tiene un MBA de hacer una maestría en negocios? Si debo hacer un MBA o otro tipo de maestrías. Digamos que ese tipo de cosas también es muy importante y este personal statement también les ayuda un poquito a decidir ese tipo de cosas. Exactamente. La idea es que los estudiantes puedan tener esa guía con ustedes y también a través de Estudia. Juli, no sé si vas a hablarnos un poco sobre las becas Ujú. que tiene en este momento la universidad, que me parece importante. La verdad, hemos tenido muchos estudiantes interesados en realizar maestrías en el exterior, teniendo en cuenta la duración, que ya sabes que ese es un punto fuerte para Reino Unido, porque en muchos destinos, incluyendo en Colombia, las maestrías tienen una duración de 2 años. Entonces, el Reino Unido tiene, aparte de todas las ventajas, esa es una, que los programas son más cortos. Entonces, qué bueno que nos compartas en este momento cuáles son las becas que ofrecen las universidades. Ujú. Bueno, em, con la universidad con la que tenemos la mayor o el mayor porcentaje de becas es con Northumbria University. Ahora al final vamos a dejarles un video de una de nuestras estudiantes que les cuenta un poco, digamos, cómo fue aplicar a estas becas. Como les decía, tenemos becas para toda Latinoamérica, no es solamente para estudiantes colombianos, no es solamente para estudiantes del Ecuador, es para toda Latinoamérica. Las becas pueden ir hasta el 50%. Por ejemplo, para un estudiante colombiano, la beca de la maestría de un año es de 7.500 libras.
es muy alta y lo que tenemos en cuenta, por eso hicimos este taller el día de hoy, es precisamente el personal statement. Digamos que eso es lo que se tiene en cuenta para que ustedes puedan aplicar estas becas. Nosotros en Northumbria University tenemos dos tipos de maestrías. Las maestrías que duran un año, como tú decías, que es una gran ventaja de Inglaterra frente a otros países, y tenemos otras maestrías que duran 2 años. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad de hacer un módulo que se llama Advanced Practice Module, en el que pueden hacer o una práctica laboral o un proyecto de consultoría. Cuando toman el programa de 2 años, la maestría también tiene, digamos que otra beca, porque los tuition fees de esta maestría son diferentes y la beca, por ejemplo, para estudiantes colombianos es de 8.000 libras. Entonces también es una beca muy alta para las maestrías, pues que tienen esta duración de 2 años. Estas becas son sobre los tuition fees o sobre el valor de la maestría, también para que lo tengan en cuenta, porque pues digamos que puede haber otro tipo de universidades que tengan otras becas, pero en el caso de Northumbria University son sobre los tuition fees. Nuestra otra universidad, que es Roehampton University, esta universidad se enfoca más en la parte de humanidades, en programas como educación, en programas en psicología, en human rights. Tiene MBA, por ejemplo, también. Con esta universidad pueden aplicar a una beca hasta del 25%. Muy importante aclarar que las becas para estas universidades son para los intakes de enero y mayo, en el caso de Northumbria University 2022, y para enero en el caso de Roehampton University. Para que conozcan un poquito también, la mayoría de las universidades en Inglaterra, los tuition fees se cambian en septiembre del 2022. No solo nuestras partner universities, sino todas las universidades en Inglaterra. ¿Por qué? Porque septiembre es como un nuevo año académico para nosotros. Los colegios, los undergraduate programs y las maestrías comienzan en septiembre, la mayoría. Por eso, digamos que los tuition fees siempre cambian para septiembre y para septiembre del 2022, pues cambiarían. Por eso estas becas son para enero, mayo, en el caso de Northumbria, lo repito, o en el caso de Roehampton para enero, ¿vale? Excelente, Juli. Sí, de todos modos, para los estudiantes que tienen en mente realizar este proyecto en el primer semestre del próximo año, en este momento está la posibilidad de aplicar a la visa. La embajada está procesando visas para que por ese lado estén tranquilos. Ujú. Realmente no es un proceso muy complejo, son unos requisitos puntuales y si el estudiante los cumple, pues tiene una alta probabilidad de tener éxito con el proceso de visa. Igual nosotros les podemos guiar también en este proceso. Juli, me parece importante que menciones antes de terminar la sesión sobre los requisitos de admisión para postular y qué posibilidades tienen para la beca. Realmente, como está abierto para Latinoamérica, de todos modos, ustedes van a evaluar, pues, que el candidato cumpla con todos los requisitos. Entonces, como antes de finalizar, hablar de los requisitos más importantes. Claro. Bueno, dentro de la documentación que nosotros pedimos está las notas de su pregrado en español y en inglés. Vamos a necesitar también su título profesional. Digamos, si hay estudiantes que ahora se van a graduar, porque hay muchas universidades que se gradúan ahorita también hasta diciembre o comienzos de diciembre, no hay problema. Si quieren entrar en enero, ustedes pueden ir haciendo la aplicación. De todas maneras, las maestrías en enero comienzan a finales de enero, principios de febrero. Como tú decías, digamos que el proceso de la visa de Inglaterra es muy rápido. Ahorita ya la embajada volvió a retomar el proceso normal y la visa de Inglaterra tiene digamos que dan la respuesta en solamente 15 días. Ya los procesos están normales en toda Latinoamérica. Pues, hubo obviamente un retraso, pero ya digamos que todo está volviendo a la normalidad. Entonces, si hay estudiantes que se gradúan ahorita o que apenas se van a graduar, no hay problema, pueden ir aplicando y ya cuando tengan su título, ya pues ingresan a hacer la maestría. Am, Se me olvidó lo que iba a decir ya. La pregunta era. Los Los requisitos de los admisión. requisitos de admisión.
Bueno, obviamente el taller de hoy, el personal statement, no vamos a necesitar una hoja de vida. Cuando yo digo hoja de vida, muchos estudiantes dicen, no, si yo no tengo experiencia laboral, pues no puedo aplicar. No, como yo les decía, no es así. Nosotros no les vamos a pedir experiencia laboral para aplicar a una maestría. Am, Obviamente un componente muy importante es el examen de inglés, el tema del nivel de inglés que ustedes tengan. Nosotros tenemos una particularidad y es que no les exigimos que tengan IELTS o TOEFL. Nosotros tenemos también, les damos la opción que hagan nuestro examen interno de inglés, que es totalmente gratis para los estudiantes que tienen una conditional offer. Aplicar a través de Extudia no tiene ningún costo. Entonces, ustedes pueden aplicar, envían la documentación y nosotros hacemos el booking del examen interno de inglés. Este examen interno de inglés es por Skype, dura más o menos 3 horas. Los resultados están en solamente 3 días. La idea es que ustedes saquen en el examen de inglés 6.5, que es el nivel de inglés que generalmente se pide para hacer una maestría en Inglaterra, y no pueden tener ningún componente por debajo de 6 o uno por debajo de 5.5 para poder entrar directamente. Con esto el tema del examen de inglés, digamos, con el nivel de inglés, también hay muchos estudiantes que se desaniman muchísimo porque dicen, si yo no tengo como ese nivel de inglés, que es casi un C1, pues no voy a poder hacer mi maestría. Realmente tampoco es así, porque en las universidades tenemos algo que se llama Pre-Sessional English Programs, que lo que hacen es prepararlos precisamente para el inglés, para que puedan hacer o cumplir con ese nivel de inglés para poder entrar a hacer la maestría. Sí, eso es una gran ventaja que tengan la posibilidad del examen propio, porque la verdad es que el otro, ¿qué limitaciones tiene? Las fechas de inicio, las fechas de presentación del De examen. presentación, exacto, ajá. Exacto. Entonces ahí Am, limita un poco con los tiempos. ¿Tú eso. recomiendas más o menos, Juli, cuándo hacer las aplicaciones? Em, bueno, lo más pronto posible. Realmente nosotros no nos demoramos mucho con el proceso de admisión. Sin embargo, sí recomiendo hacerlo lo más pronto posible porque precisamente lo que tú dices, lo de las fechas del examen de inglés, IELTS o TOEFL, no es solamente en Latinoamérica, es en todo el mundo. Y nosotros recibimos partes em, em, de Asia, de Estados Unidos, de, bueno, todas partes del mundo, de Europa. Entonces, pues muchos estudiantes quieren tomar nuestro examen interno de inglés. Entonces, muchas veces, pues no hay espacio en ese mes para que presenten su examen de inglés. Entonces, entre más antes apliquen, muchísimo mejor. Digamos que, por ejemplo, un muy buen intake es mayo, porque está cerca, pero les da un poquito también más de tiempo en el caso en el que quieran estudiar un poquito más de inglés, etcétera. Mayo, por ejemplo, es un intake que es el más corto de todos porque no incluyen unas vacaciones de verano. eh, y por esa razón, digamos que las maestrías son un poquito más cortas cuando los estudiantes comienzan en mayo. Entonces, hay ciertas cositas que después hay que tener en cuenta cuando deciden si quieren enero o si quieren mayo. Pero sea enero, sea mayo, si quieren aplicar, háganlo ya. Perfecto, Juli, nos están preguntando que dónde pueden encontrar la información de las maestrías. Pues los invitamos a agendar una asesoría con Extudia, pero Exacto. acá les podemos compartir el link para que vean las maestrías que tiene en este momento la universidad y dónde se Claro. puede aplicar a las becas, para que lo compartamos, Juli. Muy importante que para aquellos estudiantes pues, que quieran aplicar lo que tú dices, ya comparte el link, pues lo hagan a través de Extudia, porque esa es la manera en la que tengo yo de saber pues, si este estudiante va a aplicar o no a la beca. Porque digamos que pues yo soy la persona que está encargada pues de todo este proceso de aplicación a las becas, entonces pues por eso es importante que lo hagan pues a través de Extudia y no lo hagan directamente en la página web, porque pues sería muy difícil para mí, pues como poderles ayudar como ese proceso de aplicación, ¿vale? Am, Voy a poner acá el link. Sí, y reiterarles que no cobramos ningún valor adicional, ni por asesoría, ni por guiarlos en todo el proceso. Es exactamente lo que
pagarían directamente. Sí, exacto. La diferencia es tener como todo ese apoyo, la experiencia de todo el equipo que estudia en estos procesos, entonces realmente es un beneficio 100% para el estudiante. Juli nos está preguntando, creo que se refiere más como al promedio de notas. ¿Qué tan importante es? ¿Cuál es el mínimo, el GPA mínimo que exige la universidad para poder aplicar? Claro, también depende mucho de dónde sea el estudiante. Si, digamos, es un estudiante de Colombia, lo mínimo que nosotros pedimos para que un estudiante pueda ingresar es muy poquito, realmente para Colombia es muy poquito, es tener 3.7 de promedio. Realmente creo que tener 3.7, obviamente sé que depende de dónde estudiaste, del tipo de carrera que hiciste. No es lo mismo estudiar, no sé, ingeniería en la nacional que haber estudiado otro tipo de carrera en otra universidad, pero digamos que el mínimo que se pide es tener un 3.7 de promedio académico. Ese tema también es importante. Hay estudiantes, no pasa mucho en Latinoamérica, pero en el caso en el que no llegara a tener ese promedio académico el estudiante, también nosotros tenemos algo que se llama pre-masters, que precisamente es para estudiantes que no tuvieron ese nivel. Hacen un pre-master que son solamente 4 meses, como para nivelarlos y que puedan entrar a hacer su maestría. La visa va a venir por los 4 meses más el año de su maestría o más los 2 años. Viene todo en conjunto, como un paquete, haz de cuenta, cuando no tienen ese promedio académico que se necesita. Perfecto, Juli, excelente. Bueno, Juli, mil gracias por tu tiempo, realmente muy valiosa la información. Seguimos, digamos, contándote si tenemos estudiantes pues interesados en este destino que es Inglaterra, que nos gusta muchísimo, la verdad, nos parece demasiadas posibilidades. Antes de terminar pues la sesión, vamos a compartirles un video de un Ujú. estudiante colombiano, Juli. De un estudiante de nosotros, les va a contar un poco, pues, cómo fue ese proceso de aplicar a la beca para que se animen. Realmente tenemos ahora muchas becas disponibles, pues, para que apliquen y no pierdan esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos y pues a todo el equipo de Extudia. Gracias por su tiempo y gracias por estar con Extudia. Les vamos a compartir el video. Northumbria tiene la posibilidad. Northumbria tiene la posibilidad de aplicar para becas, lo cual es muy fácil. Lo único que yo tuve que hacer fue demostrar mis años de experiencia laboral, enviar mi hoja de vida completa, un perfil con una descripción de por qué quería estudiar acá, qué tenían Northumbria, qué me ofrecía y por qué pensaba yo que valía la pena que ellos también invirtieran en mí como estudiante, dándome una beca. ¿Vale? Excelente. Ya saben que Así si de es sencillo. posible, una niña colombiana en Inglaterra, es un destino espectacular, es fácil viajar por Europa, conocer otros destinos. Realmente Inglaterra tiene muchas ventajas, entonces los invitamos a que le den una mirada a este destino para realizar sus programas de estudios en el exterior. Mil gracias, Juli, por tu tiempo. A ti, Jazz, y bueno, a todos, a todo el equipo de Extudia, a todos los estudiantes, muchísimas gracias y bueno, que descansen y estamos conectados. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.